En un reciente evento público, Diosdado Cabello fue el centro de una intensa polémica. Durante su discurso, se descompuso emocionalmente, lanzando insultos en contra de Edmundo González, un político en el exilio y crítico del gobierno chavista. Lo sorprendente del incidente no fueron solo las palabras de Cabello, sino también la inesperada respuesta del público. De forma abrupta, algunos de los presentes comenzaron a arrojar objetos variados y piedras hacia Diosdado Cabello, transformando el evento en una escena de desorden y tumulto. Una situación que capturó la atención no solo de los presentes, sino también de la prensa nacional e internacional. Esta reacción del público añadió una capa de dramatismo y caos al evento que ya estaba cargado de tensión. Lo que comenzó como un discurso típico de Diosdado Cabello, caracterizado por su estilo confrontativo hacia sus adversarios políticos, tomó un giro inesperado. En esta oportunidad, el prominente líder chavista dirigió su furia hacia Edmundo González, un exiliado y crítico acérrimo del régimen, tachándolo de traidor sin patria. La virulencia y el enojo en la voz de Cabello fueron excepcionales. Su rostro transmitía una ira desbordante y sus palabras parecían canalizar un torrente de frustración acumulada. Esta vez, su mensaje sonaba más personal y vengativo que político. A medida que se intensificaba su arenga llena de insultos, el murmullo creciente entre los asistentes se hizo notar. Las caras del público mostraban una creciente incomodidad y asombro. Cabello, al parecer, había cruzado un límite que ni siquiera sus seguidores estaban dispuestos a tolerar. La incertidumbre y la tensión se palpaban en el ambiente, transformando lo que debería haber sido un acto de apoyo político en un evento cargado de tensión. Fue justo en medio de un torrente de invectivas cuando sucedió algo completamente inesperado. Un joven en la multitud, superando el miedo y la sorpresa general, gritó con fuerza: ¡Ya basta de odio! Este llamado resonó entre la gente, sacudiendo la atmósfera y cortando la retórica venenosa de Cabello. Inspirados por el valiente grito del joven, otros espectadores empezaron a elevar sus voces, exigiendo respeto y justicia. Visiblemente irritado y sorprendido por la reacción, Cabello intentó retomar el control del evento, pero los abucheos y gritos de la multitud empezaron a sobrepasar su discurso, ahogando sus palabras en un mar de desaprobación. Este cambio en la respuesta del público marcó un punto de inflexión en el evento, evidenciando un notable descontento y un rechazo palpable hacia la retórica de odio y división. La situación se descontroló rápidamente en el evento, y lo que comenzó como un intento de Diosdado Cabello de reafirmar su dominio sobre la multitud acabó en un caos palpable. Al notar que sus esfuerzos por captar la atención fracasaban, trató de intimidar a los asistentes con un tono cada vez más desafiante, lo cual solo exacerbó los ánimos. La tensión se intensificó hasta que, en un punto crítico, un espectador lanzó un objeto hacia el escenario. Este acto pareció ser el detonante de una reacción en cadena. Pronto, más personas empezaron a arrojar piedras y otros objetos. Sobrepasado por los eventos, Diosdado trató de retroceder mientras seguían lloviendo objetos sobre el escenario. Las imágenes de él intentando esquivar estos ataques se esparcieron por las redes sociales en minutos, volviéndose virales. Los videos mostraban a un Diosdado visiblemente vulnerable, enfrentando a una multitud que había perdido el miedo y se mostraba dispuesta a manifestar su descontento de manera muy directa. Este episodio marcó un claro punto de inflexión en la percepción pública de su capacidad para intimidar. Mientras tanto, las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Venezolanos, tanto dentro como fuera del país, expresaron su asombro ante la escena. Algunos celebraban la audacia de aquellos que habían desafiado a Diosdado tan abiertamente, mientras que otros criticaban la escalada de violencia, aunque comprendían el nivel de frustración popular. El incidente simbolizó el hartazgo colectivo y el creciente descontento con el régimen, siendo percibido como una señal de que la población ya no toleraría más injusticias en silencio. Por otro lado, los aliados de Diosdado trataron de restar importancia al evento, describiéndolo como una conducta de unos pocos desadaptados. Sin embargo, la amplia difusión de videos y testimonios en las redes contradecía esta versión. Quedaba claro que el apoyo popular al régimen estaba menguando y que incluso durante los eventos organizados por simpatizantes del chavismo, la frustración de la gente se hacía cada vez más evidente. El incidente no solo dañó la imagen de Diosdado, sino que también causó preocupación entre otros líderes del régimen,
quienes veían en estos hechos un posible presagio de una crisis de legitimidad más amplia. Edmundo González, el opositor aludido en el discurso, aprovechó el momento para emitir un mensaje desde el exilio, agradeciendo el apoyo de sus compatriotas y condenando la actitud de Diosdado. En su comunicado, Edmundo reiteró que el odio no tenía lugar en Venezuela y que los recientes eventos demostraban que el régimen estaba desconectado de las necesidades y sentimientos del pueblo. Sus palabras resonaron entre muchos, que lo vieron como una figura de esperanza y resistencia frente a un sistema en declive. El gobierno intentó restablecer la normalidad con una serie de comunicados y discursos que abogaban por la calma y la unidad nacional. Sin embargo, tales declaraciones resonaron huecas ante un pueblo desencantado que había perdido la fe en las promesas gubernamentales tras años de crisis y opresión. El incidente reciente en el que el público desafió abiertamente a Diosdado Cabello se convirtió en un símbolo potente de la fragilidad del régimen, destacando una percepción de debilidad y declive en su liderazgo. La imagen pública de Diosdado, cultivada durante años como la de un líder fuerte e inquebrantable, se vio comprometida severamente. Muchos ahora lo percibían como un líder desconectado y vulnerable, incapaz de manejar la ira y las demandas de su propio pueblo. El altercado no solo resultó ser un escándalo significativo, sino también un claro indicativo de que el antiguo aura de invulnerabilidad de Diosdado se estaba disipando. La paciencia de los venezolanos se estaba agotando, y la perspectiva de un cambio real y tangible parecía más viable que nunca. Este enfrentamiento en el evento público marcó un punto crítico en la historia reciente de Venezuela. La confrontación entre Diosdado y los ciudadanos expuso la creciente osadía de la población, que ahora parecía dispuesta a desafiar abiertamente y sin temor al régimen. Lo que alguna vez fue una figura de autoridad y control, ahora simbolizaba la desconexión y el deterioro de un gobierno en declive. Inspirados por este momento de afirmación, los ciudadanos se sintieron más empoderados y resueltos a continuar su lucha por un país en el que sus voces fueran escuchadas y respetadas. Con el tiempo, el incidente se mantuvo como un tema de conversación vital en toda la nación, visto por muchos como el preludio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. Un capítulo donde la determinación de los ciudadanos desafiaba la opresión y buscaba recuperar la dignidad y la autonomía nacional. Este episodio se erigió como un símbolo del potencial para el cambio, demostrando que la voluntad del pueblo podría enfrentarse y desafiar a los pilares más firmes del régimen. Era un recordatorio vibrante y esperanzador de que la transformación estaba al alcance y que el poder cívico, cuando se moviliza colectivamente, puede remodelar el panorama político, incluso frente a adversidades formidables. El revuelo alrededor de Diosdado Cabello siguió escalando en el ámbito digital y en el debate público venezolano tras el incidente donde fue confrontado por la multitud. La viralización de los videos de aquel momento fue masiva, con cientos de miles de reproducciones y una avalancha de comentarios apoyando la osadía del pueblo de enfrentar tal figura de autoridad. Este evento marcó un punto de inflexión evidente, mostrando a muchos venezolanos la posibilidad real de oponerse a líderes poderosos, algo anteriormente inimaginable bajo un régimen marcado por su férreo control y represión. A medida que las imágenes del enfrentamiento seguían difundiéndose, figuras opositoras y líderes comunitarios comenzaron a utilizar el episodio como emblema del agotamiento del pueblo hacia el gobierno chavista. En reuniones y discursos, destacaban que el acto de desafío presenciado no era más que el inicio de un movimiento de resistencia contra la opresión, una marea que ni Diosdado ni sus aliados podrían contener fácilmente. En respuesta al deterioro de su imagen y al descontento palpable, Diosdado intentó restarle importancia al incidente con declaraciones que sugerían que solo un pequeño grupo de provocadores había incitado el desorden. Sin embargo, estas afirmaciones no lograron convencer a una población que había sido testigo directo de los hechos, percibiendo sus palabras como un intento vano de desviar la atención y salvaguardar su reputación. Lejos de calmar los ánimos, sus comentarios solo intensificaron la frustración generalizada. El episodio no solamente tuvo repercusiones personales para Diosdado, sino que también provocó una serie de interrogantes dentro del mismo chavismo. Algunos de sus aliados comenzaron a cuestionar su capacidad de liderazgo en un periodo crítico. La evidente rebelión del público durante el evento
fue interpretada como una señal clara del declive de su liderazgo y un indicativo de que el respaldo popular, antes sólido, estaba empezando a desvanecerse. Este momento de confrontación abrió una brecha en la percepción del poder inquebrantable de Diosdado, alentando a muchos a seguir alzando la voz y a plantear la posibilidad de un cambio profundo en la estructura política del país, visualizando un futuro en el que el poder represivo podría ser finalmente desafiado. Las dudas sobre la estabilidad del liderazgo de Diosdado Cabello crecieron notablemente dentro del partido gobernante tras el incidente público en el que fue abiertamente desafiado por la multitud. Aunque algunos funcionarios se mantenían leales, la fractura interna se hizo innegable. Los debates entre los aliados de Diosdado y sus detractores se intensificaron, con unos insistiendo en que el evento fue un incidente aislado, mientras que otros reconocían el profundo malestar social y urgían a tomar medidas serias para reconciliarse con la ciudadanía. La tensión se reflejaba en las discusiones en los corredores del poder, donde se especulaba sobre reorganizar la estructura de liderazgo para prevenir un colapso político. En las calles, el desafío público a Diosdado había reavivado un sentimiento de esperanza y posibilidad entre los venezolanos, que ahora veían en la resistencia una forma viable de expresión política. Este nuevo espíritu de desafío se sintió en conversaciones, en redes sociales y se materializó en la planificación de manifestaciones y concentraciones a lo largo del país. Las convocatorias a movilizaciones eran un llamado a la unidad y a la paz, pero también un claro rechazo a seguir soportando un régimen cada vez más desconectado de las necesidades y deseos del pueblo. Diosdado, por su parte, enfrentaba una creciente presión para reconocer su parte en la escalada de los eventos, pero en lugar de eso, sus comunicados públicos acusaban a la oposición y a supuestos traidores de manipular a la población en su contra. Estas declaraciones no hacían más que aumentar la indignación ciudadana, quienes lo veían como una táctica para desviar la atención de su falta de responsabilidad y empatía. Entretanto, la voz de Edmundo González, el opositor en el exilio, resonaba con fuerza. Sus mensajes de esperanza y llamados a una Venezuela libre de opresión reforzaban su imagen como un líder alternativo y una fuente de inspiración para muchos. Su creciente popularidad ponía de manifiesto la disminución del apoyo a Diosdado y aumentaba las conversaciones sobre la necesidad de un cambio de liderazgo dentro del propio régimen. La situación dentro del partido de Diosdado se volvía cada vez más tensa, con algunos miembros hablando en privado sobre la necesidad urgente de renovar la dirección para mantener la estabilidad del gobierno. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, la idea de desplazar a Diosdado del poder comenzaba a ser considerada seriamente como una opción necesaria. Incluso los medios estatales, que generalmente proyectaban una fachada de unidad y control, no podían ocultar completamente las grietas que se formaban. Algunos periodistas y presentadores, de manera sutil, empezaban a mostrar su preocupación por la situación del país y la reacción popular al incidente de Diosdado, lo que era indicativo de que incluso dentro de los sectores más controlados por el régimen, había un reconocimiento de la gravedad de la crisis. En un esfuerzo desesperado por recuperar su imagen desgastada, Diosdado Cabello convocó una conferencia de prensa donde se comprometió a restablecer lazos con la ciudadanía y atender sus exigencias. Prometió implementar cambios que atendieran las preocupaciones del pueblo y trabajar para restaurar la confianza en su liderazgo. No obstante, sus palabras no resonaron en los oídos de una población ya desilusionada. Muchos veían su repentino cambio de tono como una táctica política para aferrarse al poder, desoyendo sus promesas que les parecían huecas y tardías. Este suceso, que dejó una huella indeleble en la sociedad venezolana, no solo significó un momento de gran controversia, sino que también recaló en el poder latente de una población unida, capaz de desafiar a las figuras de autoridad establecidas. Para una parte considerable del país, el incidente simbolizaba el inicio de una nueva era política. Una era en la que el silencio no era una opción y el cambio parecía, por fin, al alcance de la mano. Este eco del incidente siguió vibrando en la conciencia colectiva de los venezolanos. Las reacciones no se limitaron a discusiones callejeras o en redes sociales. Se extendieron a medios independientes y encuentros comunitarios. Este acto de desafío no solo evidenciaba un nuevo espíritu de solidaridad y unidad en el país, sino que también representaba un cambio más profundo y estructural que empezaba a cristalizarse.
La percepción del poder omnipotente del régimen empezaba a tambalearse ante la determinación de un pueblo dispuesto a hacer oír su voz. Dentro de las filas del chavismo, el impacto de la reacción pública a Diosdado provocó una oleada de debates y cuestionamientos sobre su viabilidad como líder. Algunos de sus aliados más cercanos empezaron a distanciarse sutilmente, conscientes de que su asociación con una figura controvertida podría poner en peligro sus propias carreras políticas. Empezó a resonar en los corredores del poder la idea de que su tiempo como líder invencible había pasado, y en reuniones privadas se comenzó a debatir abiertamente la necesidad de un cambio de liderazgo para preservar la integridad y la unidad del movimiento. En los días siguientes, Diosdado intentó mostrarse más accesible y moderado. Apareció en actos públicos tratando de calibrar su discurso, asegurando que sus críticas anteriores habían sido malinterpretadas y negando cualquier intención de fomentar la división. Sin embargo, estas apariciones no hacían más que aumentar las dudas y el escepticismo entre la población, que ya no confiaba en su capacidad para liderar o en su sinceridad. La figura de Edmundo González, por otro lado, emergió con fuerza. Desde el exilio, su mensaje resonó entre muchos venezolanos que lo veían como un líder esperanzador y un símbolo de resistencia. Su popularidad crecía, fortaleciéndose con cada declaración que hacía, y su imagen empezó a contrastar fuertemente con la de un Diosdado cada vez más aislado. Mientras las conversaciones sobre un cambio necesario dentro del chavismo se hacían más intensas y abiertas, los ciudadanos seguían manifestando su descontento. Las demandas de un liderazgo renovado y más transparente se volvían cada vez más fuertes. Ante la presión creciente y la evidencia de que su apoyo menguaba, un grupo de altos funcionarios del régimen finalmente se atrevió a expresar públicamente la necesidad de replantear la dirección del movimiento. Este acto sorprendente fue visto como un posible principio del fin de la era de Diosdado al frente del chavismo, señalando un futuro en el que el poder del pueblo podía realmente instaurar cambios significativos. En un ambiente repleto de júbilo y renovación, Venezuela se encontraba en la cúspide de un cambio histórico tras la renuncia de Diosdado Cabello. La noticia de su partida no solo representaba el colapso de una figura dominante en la política venezolana, sino también el principio de una esperada transformación nacional. Los ciudadanos, revitalizados por la fuerza de su acción colectiva, percibían este momento como el despertar del país de un largo letargo de opresión y control autoritario. La salida de Diosdado abría la puerta a una nueva era de posibilidades, marcando el fin de la impunidad y el comienzo de una esperada era de reformas y cambios profundos que muchos anhelaban ver. En las calles, los venezolanos celebraban con un espíritu de liberación y determinación. La figura de Diosdado, que otrora simbolizaba la fortaleza y el control del régimen, se transformaba ahora en un testimonio de la fragilidad del poder ante la unión popular. Este cambio simbólico en la percepción del poder sugirió a muchos que estaban presenciando el nacimiento de una nueva etapa en la historia venezolana. Una etapa caracterizada por un activismo renovado y un rechazo a ser silenciados nuevamente. El evento dejó una lección clara y resonante. Cuando el pueblo se une, no existe autoridad que pueda contener su voz. La dimisión de Diosdado no solo representaba un cambio político, sino que también era visto como el inicio de un cambio profundo en la dinámica de poder dentro del país. La gente se sentía ahora más motivada que nunca para continuar luchando por un país en el que sus derechos y su dignidad fueran reconocidos y respetados plenamente. La resistencia, que comenzó como un acto de valentía en una plaza pública, había catalizado un movimiento que prometía remodelar el futuro político y social de Venezuela. Con el cambio de guardia, las conversaciones en las calles, en las redes sociales y en los medios independientes reflejaban una mezcla de sorpresa y esperanza. La caída de una figura tan poderosa como Diosdado evidenciaba que el régimen no era tan intocable como muchos habían temido. Los ciudadanos comenzaron a organizarse y a planificar cómo aprovechar este momento crítico para exigir reformas profundas y duraderas en todos los niveles de gobierno. Las calles se llenaron de manifestantes que no solo celebraban la caída de Diosdado, sino que también demandaban un proceso de renovación política que asegurara que este nuevo capítulo en la historia de Venezuela fuera escrito por sus propios protagonistas. El ambiente en el país se había transformado radicalmente. La esperanza se había reinstalado en el corazón de los venezolanos,
quienes ahora veían una luz de esperanza al final de un largo túnel de represión. La renuncia de Diosdado era percibida no solo como una victoria de la resistencia, sino también como el primer paso hacia una reforma significativa dentro del régimen. La gente sentía que sus voces finalmente habían sido escuchadas y que el poder del pueblo, cuando se une, era una fuerza imposible de ignorar. Los líderes chavistas que quedaban comenzaron a sentir la presión de un pueblo empoderado y expectante. En conversaciones privadas, discutían la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de la ciudadanía y contemplaban la posibilidad de una reestructuración del liderazgo chavista para preservar la unidad y estabilidad del movimiento. Aunque la mayoría de estas discusiones se mantenían en secreto, el rumor de un cambio potencial empezaba a circular por los círculos de poder. Diosdado, en un último intento por reforzar su imagen, trató de mostrarse más accesible y comprensivo ante los desafíos que enfrentaba el país. En una serie de apariciones públicas, expresó su disposición a escuchar las demandas de los ciudadanos y prometió ser un agente de cambio. Sin embargo, para muchos, sus palabras resonaban vacías y tardías. La confianza en Diosdado había alcanzado un punto crítico y la población estaba cada vez más convencida de la necesidad de un cambio radical en el liderazgo del país. En las semanas siguientes, el gobierno intentó apaciguar la ola de descontento con promesas de reformas económicas y programas de ayuda social. Sin embargo, estas medidas se percibían como intentos desesperados por ganar tiempo y desviar la atención de los problemas fundamentales que habían llevado al incidente. La gente exigía más que soluciones superficiales. Demandaba un cambio genuino y estructural que garantizara un futuro justo y próspero para todos los venezolanos. Finalmente, el momento de ruptura llegó cuando un grupo de altos funcionarios del régimen se pronunció públicamente en contra de la continuidad de Diosdado en el poder. En una declaración sin precedentes, afirmaron que era necesario un cambio de dirección para restablecer la confianza del pueblo en el gobierno. Este acto de desafío fue interpretado por muchos como el inicio de una posible reforma interna dentro del régimen. Un cambio que podría llevar a Venezuela hacia una nueva era de gobernabilidad transparente y participativa. Los venezolanos, al escuchar esta declaración, sintieron que su persistencia había dado frutos y que estaban presenciando el principio del efecto real del poder del pueblo. Con la presión creciente, Diosdado anunció que se apartaría temporalmente de su cargo para permitir que el país avanzara en un proceso de renovación. Aunque su decisión llegaba tarde, fue recibida con celebraciones en todo el país, marcando un triunfo para la resistencia y un testimonio de que el cambio era, de hecho, posible. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.